Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Seguimos adelante entonces con este estudio bíblico. Estamos en el libro de los Hechos. Vamos a leer a continuación el capítulo 31, perdón, del 37 hasta el capítulo 47, del 37 al 47. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 37 al 47, dice así la palabra del Señor. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo: ser salvos de esta ser salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveran en la doctrina de los apóstoles, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Bien. Dice entonces el 37 que habían oído esto, ¿cierto? Y que fueron compungidos de corazón, ¿ya? Eso es lo que hace el poder de convicción de parte del Espíritu Santo, ¿cierto? Dice después que dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Eh, es decir, las personas en ese momento, puestas, ¿cierto?, frente a los discípulos, ¿cierto?, frente a Pedro en especial, estaban ansiosas, deseosas de ponerse en regla con las cosas del Señor. Entonces, por eso le preguntan a Pedro y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cierto? Porque tenían ese deseo de agradar al Señor. Eh, Después dice más adelante, y Pedro les dice: arrepentidos, ¿cierto? Es decir, de alguna manera ellos estaban admitiendo que Dios tenía la razón en todo lo que había pasado, y que eran ellos los que en definitiva estaban equivocados, ¿cierto? Y después les dice: y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque aquel nombre, ¿cierto? El nombre de Jesucristo era un nombre con autoridad, ¿cierto? Por eso le dice: bautícese en el nombre de Jesucristo. Y no hay ninguna otra fórmula bautismal, tampoco, ¿cierto?, en el libro de los Hechos, que señale una forma de bautizarse, ¿cierto? La única forma que Cristo dio para bautizarse es la de Mateo 28:19, ¿ya? Esa es la fórmula para el bautismo. Para los hermanos que se están conectando, buenas noches, hermanos. Estamos en el Evangelio, estamos en el Hecho de los Apóstoles, capítulo 2. Estamos leímos ya desde el 37 al 47, y ahora lo estamos repasando. Eh, el versículo 38, ¿cierto? Estamos viendo que dijo: y Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, ¿cierto? Para el perdón de los pecados, ¿cierto? En realidad, la traducción debería decir: a causa de la remisión de los pecados, ¿cierto? Eh, ¿Por qué? Porque se bautiza en agua, porque los pecados ya fueron remitidos a raíz de la fe, ¿cierto?, que la persona que se bautiza tiene en Cristo. Eh, por eso se habla, ¿cierto?, de una remisión, digamos, de los pecados, ¿cierto? Y después dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el arrepentimiento, por supuesto, que garantiza la salvación y prepara al creyente para que esté listo para ser bautizado en el nombre de Jesucristo, ¿cierto? Entonces, el creyente, digamos, que es bautizado con el Espíritu Santo, eh,
automáticamente experimenta esa conversión de parte del Señor, ¿cierto? Y una experiencia a la cual le sigue la salvación, ¿cierto? Nosotros nos arrepentimos, aceptamos a Cristo, nos bautizamos y viene esa salvación, ¿cierto? Que es un regalo inmerecido, ¿cierto? Que viene acompañado muchas veces, ¿cierto? No siempre, pero muchas veces, ¿cierto? Del hablar en lengua, ¿cierto? Del tener, ¿cierto? Una intimidad más profunda con el Señor también. Eh, Dice después, decía el 39 que acabamos de leer, ¿cierto? Porque para vosotros, es decir, se estaba dirigiendo a todos los judíos, o a muchos de los judíos que estaban parados frente al templo, escuchando a Pedro ese día, dice, para vosotros es la promesa, ¿cierto? Se refiere a la promesa del bautismo de parte del Espíritu Santo. Y para vuestros hijos, cuando le dice para vuestros hijos, le está dando a entender que ese gran derramamiento no se detuvo solamente porque lo recibieron ellos, sino que se va repartiendo a través de las generaciones, ¿cierto? Es una bendición de forma continua a través de las generaciones. Por eso que el Señor nos manda, ¿cierto? A hablarle de la palabra de Dios a nuestros hijos también, ¿cierto? Porque nosotros vamos transmitiendo esa semilla de generación en generación. Y dice después el 39, y para todos los que están lejos, es decir, ahí se refiere que no es solamente esta bendición para los que estaban en Jerusalén, ¿cierto? Sino que para todas las personas, primeramente los judíos y después los que fueron injertados en la vida, ¿cierto? En definitiva, para todo el mundo, para todos los que decían aceptar a Cristo como su Salvador. Y después dice, para cuántos el Señor nuestro Dios llamare, ¿cierto? Cuando habla de aquel llamado se refiere al llamado que hace el Señor y que cualquiera lo puede recibir, ¿cierto? Cualquiera, quien quiera que pueda, que desee seguir a Cristo puede atender y recibir ese llamado de parte del Señor. El versículo 40 decía, y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba, ¿cierto? Diciendo ser salvos de esta perversa generación, ¿cierto? Esas palabras que suenan tan fuertes, en definitiva, son simplemente un llamado al arrepentimiento de parte de Pedro, ¿cierto? Pedro le habla a las personas que estaban ahí y las llama a arrepentirse con estas palabras. Dice el 41, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, ¿cierto? Eh, Y esto nos da a conocer de que los que oyeron la palabra de parte de Pedro entregaron su corazón a Dios, ¿cierto? Y se arrepintieron, por supuesto, de sus pecados. Y ahí, después de eso, ¿cierto? Fueron bautizados, ¿verdad? Como nos pasó a muchos de nosotros, ¿cierto? Que escuchamos la palabra, creímos, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y fuimos bautizados por el Espíritu Santo. Y después decía, y fueron añadidas a ellos aquel día como 3.000 personas, ¿cierto? Y aquí hay que decir que durante el día de Pentecostés, es decir, el día en que se entregó la ley, unos 3.000 hombres murieron, ¿cierto? Eso es en Éxodo 32, 28. Y durante este día de Pentecostés, como resultado de la cruz, unas 3.000 personas fueron salvadas, ¿cierto? O sea, Dios siempre, las matemáticas de Dios son siempre perfectas, ¿cierto? Él mantiene siempre los equilibrios. Porque, como les decía, en Éxodo 32, 28 nos habla, ¿cierto?, de que aquel día en que se entregó la ley, murieron alrededor de 3.000 personas, y en este día en la cual se derramó el Espíritu Santo, fueron alcanzadas alrededor de 3.000 personas que fueron salvas, ¿cierto? Seguimos avanzando entonces con la lectura. Leímos también, ¿cierto?, el 42, que decía, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿cierto? Aquí ya no está hablando de la iglesia primitiva, ¿ya? Eh, y se refiere a la doctrina del versículo 38 que leímos en este mismo libro, ¿no?, de los Hechos de los Apóstoles. Y después dice, en la comunión y en el partimiento del pan, ¿cierto? Bueno, eso tenía que ver con la celebración de la cena del Señor, ¿ya? Eh, que se llevó a cabo seguramente en un ambiente mucho menos formal que como se hace en la actualidad, ¿cierto? En realidad, de repente somos muy religiosos y ponemos muchas formalidades para partir el pan, ¿cierto? Para hacer la Santa Cena, como se hace en muchas iglesias, pero lo más probable es que en ese tiempo haya sido algo mucho menos aparatoso como lo hacemos nosotros, ¿cierto? Y en las oraciones, dice también, ¿cierto? Eh, Solamente lo está aclarando al decir eso que era una iglesia de profunda oración, ¿ya? El 43 nos dice, y decía esto, que toda persona tenía temor, eh,
y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, ¿cierto? Eso del temor se refiere a que muchas personas se asustaron, personas seguramente llenas de espíritu inmundo, con el mover del Espíritu Santo, ¿cierto? El mover del Espíritu Santo obviamente hacía temblar a los demonios en ese momento, y por eso muchas personas que estaban poseídas, ¿cierto? Dominadas por demonios sintieron gran temor. Por eso dice, y toda persona tenía temor. Y cuando habla de las muchas maravillas y señales que eran hechas por los apóstoles, se refiere a que el Espíritu Santo hizo esto a fin de garantizar que la iglesia partiera, ¿cierto? De una manera tremenda, ¿cierto? De una manera grandiosa, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y hasta el día de hoy sigue así, pero no se ve tan de manifiesto porque de alguna forma la iglesia ha perdido la fe en lo sobrenatural, ¿cierto? O en las cosas sobrenaturales que puede hacer el Espíritu Santo, ¿cierto? Cuando tenemos fe, Dios puede hacer cosas maravillosas, pero hemos perdido mucho la fe. Y han dejado de pasar muchas cosas que en esos tiempos ocurrían como si fueran el pan de cada día. Dice el 44, y todos los que creían estaban juntos, ¿cierto? Esto quiere decir que por la gran animosidad de los judíos contra los seguidores de Cristo, los creyentes tuvieron que unirse finalmente, ¿cierto? Por eso que estaban en gran coinonía, como se usa ese término ahora mucho en la iglesia, estaban muy unidos, ¿cierto? En ese momento, y tenían todas las cosas comunes, ¿cierto? Eh, bueno, aquí se entiende que hubieron muchas personas que perdieron o dejaron de practicar sus oficios producto de las persecuciones, y por lo mismo tuvieron que unirse en cuanto a sus cosas también, ¿cierto? Empezar a compartir con aquellos que estaban sin trabajo, con aquellos que habían sido marginados, ¿cierto? Por seguir la causa de Cristo. Por eso habla de que tenían todas las cosas en común, ¿ya? No es que fueran comunistas ni nada, ¿cierto? Porque el sistema comunista funciona así, ¿cierto? Todo lo mismo para todos, pero no se refiere a eso, se refiere a que había muchas personas que por seguir a Cristo habían perdido mucho en términos materiales y por eso se hablaba de que tenían todas las cosas en común, ¿ya? O sea, compartían todo como buenos hermanos en la fe. 45 vendían las posesiones y las haciendas, ¿cierto? Y las repartían a todos según lo que cada uno necesitaba, ¿cierto? Esto en definitiva representa la comunidad cristiana, ¿cierto? Eh, Como resultado de esta gran persecución, los cristianos se unían y trataban de ayudarse entre sí mismos, ¿cierto? Vendían los que tenían más, vendían y lo compartían con aquellos que tenían menos. Y perseverando, ¿cierto? Leíamos unánimes cada día en el templo, eh, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, ¿cierto? Tenían gozo, a pesar de estar siendo perseguidos, tenían gran gozo, ¿cierto? De estar haciendo lo que estaban haciendo, ¿cierto? De recibir la llenura del Espíritu Santo, de partir el pan, de compartir con los hermanos, ¿cierto? De vender sus posesiones y con eso que obtenían, ¿cierto? Ayudar a los que tenían más necesidad, ¿cierto? Por haber seguido la causa de Cristo. Y el 47, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, ¿cierto? Eh, y después decía, y el Señor añadía cada día al número de la iglesia los que iban a ser salvos, ¿cierto? Porque muchos venían en ese tiempo al Señor escuchando la buena nueva de salvación y alcanzaban la salvación, ¿cierto? Siguiendo sus simples pasos, aceptar a Cristo, arrepentirse primeramente, aceptar a Cristo y ser bautizados por el Espíritu Santo, ¿ya? Con esto estamos terminando el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a empezar a leer el capítulo 3 y lo vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 11, ¿ya? Del 1 al 11. Hasta el 11. Entonces, capítulo 3 del 1 al 11. Aquí nos empieza a hablar de la sanidad, ¿ya? Esto es alrededor del año 33 después de Cristo. Dice Pedro y Juan, perdón, estoy leyendo otro lado. Capítulo 3, ¿cierto? Dice así, un segundo, ahora sí. Dice, eh, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba el Hermoso, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo,
le rogaba que le diese el limón. Pedro con Juan fijando en él los ojos, le dijo mirando, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alababa a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Amén. Dice, ¿cierto? Como empezamos a leer en este capítulo 3 que Pedro y Juan subían juntos al templo de la hermosa, ¿cierto? A la, a la, a la hora de oración, ¿cierto? Que era la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde aproximadamente, ¿cierto? Después comenta el versículo 2 que un hombre que era cojo, eh, había sido traído y puesto en ese lugar, ¿cierto? Y estaba cada día ahí, ¿cierto? Eh, Después dice, en la puerta del templo que se llama La Hermosa. Hay un dato histórico aquí, según el historiador Josefo, fue hecho de un costoso bronce de Corinto. Se dice que estaba casi a 23 metros de ancho y 11 metros de alto, ¿ya? El pórtico de La Hermosa que le llaman. Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Es decir, con esto nos queda claro esto que se trataba de un mendigo, ¿ya? Después el versículo 3 dice, ¿cierto? Que como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogó, ¿cierto? Que le diese limosna. Con esto nos vuelve a confirmar que se trataba de un limosnero. Y el 4 nos decía, ¿cierto? Que Pedro como Juan fijaron sus ojos en él, ¿cierto? Es decir, esto nos indica que de alguna manera ellos fueron conmovidos por el Espíritu Santo para hacer algo por esa persona, por eso que le pusieron atención, ¿cierto? Y después dice que le dijeron, mira a nosotros, ¿cierto? Es decir, en el fondo le está diciendo, pon atención en lo que te vamos a decir a continuación, ¿ya? En el versículo 5 decía, ¿cierto? Que estuvo atento ante ellos, esperando recibir algo de ellos, ¿cierto? Obviamente que le estaba esperando recibir dinero. Nunca imaginó en su vida que ese iba a ser el día en el cual él iba a recibir la sanidad, ¿cierto? Entonces él esperaba recibir dinero de parte de estas dos personas. El 6 dijimos que decía que Pedro dijo, no tengo plata ni oro, eh, pero lo que tengo te doy, ¿cierto? Y esto, bueno, nos puede hacer reflexionar respecto a que en este tiempo la iglesia tiene mucha plata, tiene mucho oro, pero no tiene el poder de Dios, de parte de Dios. Aquí Pedro, ¿cierto? Le dice, no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te lo doy, ¿cierto? Y en nombre de Jesucristo, y le imprime la sanidad a esta persona que la necesitaba, ¿cierto? Porque no tenían grandes riquezas. Y ahora pasa lo contrario, las iglesias, tremendos templos, tremendas edificaciones, mucho dinero, ¿cierto? Mucha, mucho bling bling, como dicen los jóvenes, pero poco poder de parte del Espíritu Santo. Y no, porque no es porque el Espíritu Santo no tenga poder, sino que porque no nos dejamos usar y estamos afanándonos en cosas que no son importantes, ¿cierto? Entonces, le dicen el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, ¿cierto? No le está diciendo en el nombre de Mahoma, ni en el nombre de Confucio, ni te voy a tocar los chakras, ¿cierto? Ni te voy a hacer una meditación trascendental, no. Le está diciendo en el nombre de Jesucristo, aquel nombre que está por sobre todo nombre, levántate y anda, ¿cierto? Qué tremendo, hermano. Eh, y dice el versículo 7 decía, ¿cierto? Que lo tomaron por la mano derecha y lo levantó, ¿cierto? Eh, y dice que luego se le afirmaron los pies y los tobillos, ¿cierto? Ella nos habla derechamente de un milagro, ¿cierto? Porque estos dos apóstoles no eran médicos, ¿cierto? No eran masajistas, eran
eran personas comunes y corrientes, y la persona dice la palabra que se le afirmaron, ¿cierto?, los pies y los tobillos. Entonces ahí vemos el poder del Espíritu Santo aplicado a esta persona, ¿cierto? El versículo 8 dice que saltando se puso en pie y anduvo, ¿cierto? Dice que entró con ellos al templo, ¿cierto? Saltando y alabando a Dios. Bueno, y dice más adelante, ¿cierto?, que en el 9 que todo el pueblo le iba a andar, y lo vio como alababa a Dios, ¿cierto? Él de una manera constante alababa a Dios y daba las gracias, ¿cierto?, por lo que estas dos personas habían hecho por él, ¿cierto? Por lo que Pedro y Juan habían hecho por él en ese lugar, esperando dinero, y al final recibió algo más valioso, que era su sanidad física, ¿cierto? Eh, Decía después el número 10 de la versión que leímos, eh, que conocían que se trataba, que él se sentaba a solicitar limosna en la puerta de ese templo hermoso, ¿cierto? Es decir, por esto queda claro que él solía ir allí, y que sin lugar a dudas haya estado durante muchos años en ese lugar, eh, pidiendo limosna, ¿cierto? Sin esperar nada más que dinero por el hecho de estar en ese lugar. Después decía más adelante en el 11 que se aferró a Pedro y a Juan, este cojo que había sido sanado, ¿cierto? Es decir, él vio el poder de Dios de una forma tan magnífica, que él no quería separarse de Pedro ni de Juan, ¿cierto? O sea, para él en ese momento era una aflicción muy grande que se alejaran de él en ese momento, porque sentía el poder del Espíritu Santo en estos dos discípulos que lo habían sanado con esas palabras tan poderosas que le dijeron, ¿cierto? Decía después que todo el pueblo concurrió a ellos, a ese pórtico que se llama, ¿cierto?, de Salomón, ¿cierto? Y dice que estaban atónitos en la palabra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en definitiva esto que sucedió fue algo que atrajo la atención de una gran multitud de personas que estaban ahí, ¿ya? Bueno, y precisamente esa era la intención de parte del Espíritu Santo, ¿cierto? Que la gente entendiera que no obstante que Cristo había partido, había dejado al gran consolador, el Espíritu Santo, por medio del cual los discípulos seguían haciendo prodigios y milagros, seguían sanando personas, ¿cierto? Y seguían entregando el mensaje de salvación, ¿verdad? Seguimos avanzando entonces. eh, Vamos a ver si alcanzamos a avanzar, que ha pasado harto tiempo ya. Vamos a seguir con el eh, de hecho, el apóstol, capítulo 3 versículo 12, ¿cierto? Que habíamos quedado hasta el 11. Versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilatos, cuando éste había resultado ponerse en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, y la fe que es por él ha dado completa sanidad en presencia de todos vosotros. Del 11 al 16. Perdón, del 12 al 16. Qué tremendo lo que acabamos de tener, hermano. Qué palabra más poderosa de parte del Señor. Mire, dice, y viendo Pedro, ¿cierto? Eh, Viendo Pedro la multitud que se estaba reuniendo, ¿cierto? Aquí empieza un sermón importante de parte de Pedro. Empieza a enroscarle, ¿cierto?, a los judíos de esa época lo que habían hecho con el Señor. Dice, y viendo a Pedro, o sea, viendo esto Pedro, se refiere a viendo esta gran multitud, ¿cierto? Dice que respondió al pueblo, ¿cierto? Y le dice, varones, ¿por qué os maravilláis de esto, ¿cierto? Eh, o sea, en el fondo le está diciendo, en esencia, le está declarando que Jesús vive y que su obra continúa en pie. Entonces, que no tienen por qué maravillarse, porque Cristo había resucitado. Les confirma de alguna manera que el Señor había resucitado, ¿cierto? Y después le decía esto, que por qué ponían los ojos en Él, ¿cierto? Como hombre, como si hubiera sido este milagro en base a la virtud de ellos, o de alguna piedad que ellos hubiesen tenido, o hubiesen dado al cojo, ¿cierto? Es decir, él se quita
cualquier crédito o cualquier gloria que las personas le pudiesen dar, porque Dios lo había utilizado mal para sanar al cojo, ¿cierto? Él se quita la gloria, ¿cierto? Y se la da al Señor. Eh, y se quita toda atención que pueda haber respecto de él o respecto de Juan, ¿cierto? Y se la dirige al Señor Jesucristo, ¿cierto? Como lo tenemos que hacer en esta época, hermano. Usted y yo podemos ser utilizados de una manera grandiosa por parte del Señor, pero siempre la gloria va a ser para Él, ¿cierto? No tenemos que, no tenemos que engrandecernos, ¿cierto? Ni creernos muchas cosas porque no somos nada. Por misericordia, el Señor nos tiene con vida, nos tiene respirando, nos tiene relativamente sanos porque hemos estado todos medio achacosos en estos tiempos de pandemia, ¿cierto? De virus, qué sé yo. Pero Dios puede hacer tremendos milagros a través de nosotros. Pero siempre la gloria es para el Señor. Decía después en el versículo 13, ¿cierto? Que Pedro le recuerda, ¿cierto? El Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de vuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, ¿cierto? Ahí le recuerda que todo lo que pasó en la cruz era parte del plan perfecto de Dios para glorificar a su Hijo, ¿cierto? Para inmolarse en la cruz, para resucitar, derramar su sangre y que después llegara el Espíritu Santo en este tiempo, ¿cierto? De los discípulos a hacer todos estos tremendos milagros que hacía, ¿cierto? Eh, eh, ahora, después dice, al cual vosotros entregasteis, ¿cierto? Y ahí se dirige hasta de manera sarcástica, Pedro, ¿cierto? A los principales sacerdotes que estaban seguramente en ese lugar, ¿cierto? Escudriñando lo que pasaba y que eran los que precisamente habían entregado a Jesucristo a Pilato para ser crucificado, ¿cierto? Eh, Después leíamos que decía ahí que, ¿cierto? Que lo negaron delante de Pilato, que lo juzgaron. eh, y que lo podrían haber dejado suelto, pero que no lo dejaron suelto, ¿cierto? Siempre el Espíritu Santo en cada palabra que decía Pedro en esta parte, culpaba a los líderes, ¿cierto? Del Sanedrín, ¿cierto? Que habían juzgado y condenado al Señor Jesucristo, ¿verdad? Después decía el 14, pero vosotros negasteis al santo y al justo, ¿cierto? Es decir, ahí pone en relieve o maximiza el tremendo pecado del pueblo de Israel y también el terrible pecado de parte de la humanidad, ¿cierto? En todas las edades de la humanidad, de, de juzgar muchas veces y de no creer en el Santo de Israel, ¿cierto? De no creer en el justo, de no creer en Jesucristo, en el Todopoderoso, en el Alfa, en el Omega, etcétera, todos los nombres que tiene el Señor, ¿cierto? Eso es un pecado tremendo, ¿cierto? No creer que Él es Dios, ¿cierto? Que Él es el Señor. Bueno, y más adelante, cuando le habla, ¿cierto?, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿cierto? Hay un historiador que se llama Crisóstomo, que él dijo que Pedro hace esto precisamente de nombrar a los patriarcas en una condición de inferioridad a Jesucristo para que no vayan a salir nuevas doctrinas que pretendan glorificar a Abraham, a Isaac o a Jacob, ¿cierto? Que son pilares de la fe siempre, siempre después de Jesucristo. Eh, pero este historiador dice eso, ¿cierto? Que inmediatamente en su primer discurso, Pedro deja en claro, ¿cierto?, que Jesucristo está por sobre todos ellos, ¿cierto? Abraham, Isaac, Jacob, el rey David, eh, todos los próceres, ¿cierto?, que hay en la Biblia están por debajo del Señor, ¿cierto? Eh, Después decía, y pedisteis que se os diese un homicida, ¿cierto? Ahí está hablando de Barrabás. No nos olvidemos de que cuando deciden la muerte de Jesús, tenían que elegir entre Jesús y Barrabás, y deciden dejar a Barrabás, que era un tremendo delincuente, dejarlo libre y crucificar al Señor, ¿cierto? Eso está en Mateo 27, del 15 al 26, por si usted lo quiere repasar. Eh, el 15 decíamos, ¿cierto?, que Pedro le dice, y matasteis al autor de la vida, ¿cierto? Eh, Pedro no tenía pelo en la lengua, ¿cierto? Él decía las cosas derechamente. Y le decía, Jesús es el autor de la vida y ustedes lo mataron. Y cuando le decía, con sarcasmo se estaba refiriendo a los líderes religiosos que estaban, ¿cierto?, parando oreja en ese momento, ¿verdad? Al cual Dios ha resucitado de los muertos. Le vuelve a enrostrar que Jesucristo había resucitado, ¿cierto? Eh, y después dice, de lo cual nosotros somos testigos, ¿cierto? Eh, por supuesto que la resurrección de Cristo es
es algo que no se demuestra a través del método científico. Yo justamente ahora en la U estoy haciendo una tesis y la pregunta es, ¿resucitó Cristo? Y tengo que demostrar, no a través del método científico, sino que a través de una investigación testimonial, que Cristo resucitó, para aquellos que no creen. ¿Y por qué no se puede demostrar a través del método científico? Porque el método científico lo que hace es tomar algo y tratar de que se realice de nuevo. Por ejemplo, yo quiero demostrar que el agua se evapora a los 100 grados. Entonces tomo agua, le aplico 100 grados y se evapora. Y después lo hago de nuevo y cuando lo hago 3 veces ya ahí lo demostré científicamente. Es algo que yo lo puedo hacer, pero la resurrección de Cristo yo no la puedo repetir. Entonces, por el método científico no se puede demostrar. Entonces, hay que realizarlo a través del método testimonial. Y es precisamente lo que pasa en este caso, porque cuando Jesucristo, o sea, perdón, cuando Pedro le dice, eh, es, dice, la fe que por él es dada a está completa en él, se está refiriendo, ¿cierto?, a que Jesucristo, se está refiriendo, ¿cierto?, a que él es uno de los testigos principales y muchas personas más de la resurrección de parte del Señor, ¿cierto? Eh, Vamos a quedar hasta acá porque ya está avisando que se va a cortar esto. Vamos a quedar hasta acá entonces. El sermón, viendo, sí. Vamos a quedar entonces hasta acá, los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Vamos a quedar en el versículo 16. Ya lo vamos a retomar en la próxima semana y seguimos avanzando en el capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Amén. Hermano Esteban, ¿cómo estás? Voy a cortar la grabación, ¿eh?